Hola, mi nombre es Elizabeth Suárez y yo les voy a hablar sobre los hallazgos de nuestra investigación. Encontramos 8 categorías que son las siguientes: concepciones sobre la discapacidad y discapacidad psicosocial, donde se encuentra que la discapacidad es un problema de la persona. Además, también se encuentra que se nombran a las personas con discapacidad con términos despectivos como el enfermo o el discapacitado. Y debido a estas concepciones o creencias de las personas hacia las personas con discapacidad, hay baja autoestima y mal autoconcepto de las personas con discapacidad. También encontramos que para algunas personas la discapacidad es atribuida socialmente, es decir, que es la sociedad la que dictamina quién tiene discapacidad, qué es discapacidad y quién no tendría discapacidad. En términos generales encontramos que hay un acercamiento al término discapacidad, pero no se cree que es una construcción social, sino que el problema es la persona, dejando de lado las barreras actitudinales y del entorno que a veces se les ponen a las personas con discapacidad. En cuanto a discapacidad psicosocial, aún hay un desconocimiento por parte de la comunidad universitaria, debido a que no conocen el tema, no hay un acercamiento y, como se encontró en el estado del arte, es un tema emergente a nivel mundial. Bueno, la siguiente categoría es salud, enfermedad mental, factores de riesgos y procesos académicos. Aquí se encuentra que a veces los estudiantes entran en óptimas condiciones de salud mental, pero es la misma carrera o el mismo contexto universitario el que ocasiona un riesgo para los estudiantes, debido a que los niveles de estrés o las exigencias o la carga académica pueden generar en ellos ciertos factores. También se encuentra que hay estudiantes que ingresan a la universidad ya con un trastorno mental, ya tienen un diagnóstico y por ende deben tomar algunos medicamentos psiquiátricos. Sin embargo, estos medicamentos a veces tienen efectos secundarios y lo que hacen es que les causan dificultades en la memoria, en la concentración, dificultades en el procesamiento de la información, es decir, que ellos no van a responder de la misma manera como responde un estudiante que no está medicado. Volvemos a la siguiente categoría, que es bienestar en los estudiantes con discapacidad psicosocial. Aquí se encuentra que el bienestar es esencial, es un factor clave para la permanencia con éxito de los estudiantes, ya sea con discapacidad o sin discapacidad. Y si hay un bienestar desde el inicio hasta el egreso de los estudiantes, su permanencia puede ser más exitosa durante la trayectoria universitaria. Encontramos que la Universidad de Antioquia tiene unas acciones universitarias desde el sistema de bienestar universitario a los cuales los estudiantes pueden acceder por medio de la caracterización estudiantil, que es un formulario que se diligencia por medio de manera virtual y ahí les preguntan aspectos económicos, familiares, psicológicos, entre otros. Pero también encontramos que a veces los estudiantes, cuando van a responder esta caracterización, no están en las mejores condiciones, porque pueden estar pasando por crisis, porque ya tienen un examen, o porque tienen nervios, porque tienen que presentar un trabajo, o porque se les murió un ser querido, o tienen algún inconveniente. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan una enfermedad mental, porque la enfermedad mental tiene unas características especiales, además es leve, moderada y depende también de la frecuencia, intensidad o durabilidad. Bueno, encontramos también la categoría detección e identificación de estudiantes con discapacidad psicosocial. Se encuentra que hay un desinterés por parte de los profesores en conocer quiénes son los estudiantes con discapacidad, porque a veces ellos llegan al aula, dan su cátedra y se olvidan de que hay estudiantes que faltan mucho a clase, que se ausentan o que se salen en mitad de la clase o que son callados. Y también encontramos que los estudiantes a veces no quieren ser visibles, porque ellos, para no sentir estigma o exclusión, lo que hacen es que no dicen su condición de salud mental.
También se encuentra que los profesores, cuando encuentran características que para ellos son extrañas, lo que hacen es que remiten a los estudiantes al sistema de bienestar universitario, porque ellos no tienen las herramientas para asesorar o acompañar a estos estudiantes. La siguiente categoría es educación superior inclusiva, prácticas, políticas y culturas inclusivas en la trayectoria estudiantil. Encontramos que en ocasiones, como los docentes no conocen qué es la discapacidad psicosocial ni cómo abordar a estos estudiantes, en ellos se encontró un deseo desde el diplomado, que fue ya una acción expuesta anteriormente. Se plantea que ellos quieren facilitarle el proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes, porque para ellos es complejo la trayectoria de un estudiante con discapacidad psicosocial en la universidad. Entonces ellos buscan hacer ajustes, quieren ayudarlos, pero en otras ocasiones también se encuentra que para ellos es complejo hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque hacer un examen para un estudiante les parece muy complicado, porque requiere más tiempo y más esfuerzo. Encontramos también una subcategoría de esta educación superior inclusiva, que es ajustes en la evaluación a estudiantes con discapacidad psicosocial, importancia del diagnóstico e implicaciones en la permanencia. Entonces encontramos acá que el diagnóstico es forma o juega un papel clave para que se hagan los ajustes a los estudiantes con discapacidad psicosocial, porque es un soporte de que va a mostrar de que los estudiantes necesitan ciertas ayudas, necesitan ciertos ajustes. Pero encontramos además que el diagnóstico puede ser utilizado con los estudiantes con discapacidad psicosocial como un pretexto para faltar a clases. Entonces hacen las cosas mal y se excusan en el diagnóstico. Y ya por último, la categoría trayectoria universitaria, ingreso y permanencia de los estudiantes con discapacidad psicosocial. Encontramos que no hay un seguimiento en los procesos académicos de estos estudiantes, que durante la trayectoria no los acompañan, y además que para algunas personas de la comunidad universitaria es inconcebible que hayan estudiantes con discapacidad psicosocial en la universidad, y constantemente se están preguntando sobre el egreso, porque les parece muy preocupante el hecho de que un estudiante con discapacidad psicosocial se gradúa y no desempeñe de manera correcta su profesión, y puede caer en juego el nombre de la Universidad de Antioquia, que es con tan alto prestigio ante la sociedad. Bueno, entonces vamos a las discusiones, que esas están divididas entre los aspectos positivos y negativos del diseño metodológico, una hipótesis que teníamos desde el anteproyecto y unas preguntas que se derivan a raíz de hacer esta investigación. Entonces encontramos que un aspecto del diseño metodológico positivo es que el campo fue cercano para nosotras como investigadoras, lo que nos permitió conocer, vivir y comprender las vivencias y las realidades de los actores que hicieron parte de este trabajo, entre ellos los docentes, los estudiantes y la comunidad universitaria en general, que quiso conocer este tema. Pero también encontramos dificultades en el diseño metodológico, porque teníamos una base de datos de 72 estudiantes, pero no todos se acercaron, porque primero no requerían apoyo, segundo porque dijeron que no lo querían, o porque no querían ser acompañados por estudiantes de la misma licenciatura en educación especial. Encontramos que la hipótesis era el desconocimiento por parte de la comunidad universitaria sobre la discapacidad psicosocial y el poco acompañamiento a estos estudiantes. Pero esta hipótesis se modifica un poco, porque se encuentra que desde el sistema de bienestar universitario hay algunas acciones que promueven la prevención de la salud mental. Pero si se ve desde algunos estudiantes, profesores o comunidad universitaria en general, se encuentra que aún la hipótesis se mantiene porque todavía hay un desconocimiento. Entonces las preguntas que surgen son esas que aparecen en pantalla. Y ya vamos a las conclusiones.
Entonces encontramos que aún es reciente abordar el tema de discapacidad en el contexto universitario y debido a esto hay poco reconocimiento y pocos servicios para los estudiantes y tampoco hay un acompañamiento a sus procesos académicos. Encontramos que las consecuencias de hacer visible el tema es que se generan estigmas y exclusión porque para algunos docentes, como ya se había dicho anteriormente, o para algunas personas de la comunidad universitaria, es inconcebible que hayan estudiantes con discapacidad psicosocial en la Universidad de Antioquia. También se encuentra que a través de estrategias formativas se pueden generar cambios en las transformaciones sobre las concepciones, se pueden generar cambios en el quehacer pedagógico de los docentes y se puede lograr que la universidad sea un poco más incluyente. Bueno, también encontramos que algunos estudiantes con discapacidad psicosocial tienden a ser solitarios y tienen poco o nada de relaciones sociales. Y además encontramos también que al nosotras acompañar a estos estudiantes se generaban niveles de dependencia, porque para ellos tomar decisiones siempre requerían de nuestra aprobación para saber si hacían eso o no lo hacían. Y por último encontramos que el diagnóstico, si bien es cierto, puede generar autoinvisibilización, exclusión o estigmas, también puede ser un soporte que ayude para hacer las modificaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje o de la evaluación. Mi nombre es Estefanía Chalarca. En cuanto al estado del arte, se reconocieron las problematizaciones en torno a los temas de la educación superior y la complejidad de asumir enfoques sobre la discapacidad psicosocial y la educación superior inclusiva. Para ello se hizo una revisión de 30 investigaciones en países como Colombia, Chile, Perú, México, Argentina y España. Y de esa revisión se concluye que el tema de la discapacidad psicosocial es un tema emergente también a nivel internacional y que apenas se están identificando las características de las limitaciones y restricciones para las personas con enfermedades mentales al interactuar con su entorno, por lo tanto, para ser asumidas como personas con discapacidad. Además de esto, se aborda el tema del enfoque de la salud, la promoción de la salud y al mismo tiempo se están haciendo explícitas las situaciones de la enfermedad mental, particularmente en adultos. Específicamente también al hablar de la discapacidad psicosocial y la relación con la educación superior, se están visibilizando problemáticas en torno a la deserción y al bajo rendimiento académico. Bueno, en cuanto también al estado del arte, podemos decir que es importante reconocer que a nivel de la educación superior se están manifestando diferentes barreras, lo que estamos llamando barreras sociales y barreras educativas, y pues se presentan dificultades para comprender las implicaciones sociales, cognitivas y para el aprendizaje, y todo eso se ve reflejado en el comportamiento, en la capacidad racional y en la conducta, y esto afecta a la vida universitaria. Bueno, en cuanto a la justificación, el Estudio Nacional de Salud Mental nos dice que 2 de cada 5 personas presentan algún trastorno mental, por ende enfrentan mayores niveles y formas de vulneración de derechos, exclusión, discriminación, estigmatización y barreras constituidas por los límites culturales y sociales que se encuentran. Se puede mencionar también que la educación superior a nivel de pregrado presenta retos desde el ingreso como a lo largo de la vida universitaria, afrontando desafíos que impiden la culminación de los estudios de una manera exitosa. Y respecto al ingreso también se está presentando una situación, y es que no se cuenta con un protocolo específico para el ingreso de los aspirantes con discapacidad psicosocial. Por lo tanto, no se tiene un registro ordenado sobre la detección temprana de estos estudiantes, imposibilitando un acompañamiento. Bueno, en cuanto al marco normativo, es importante mencionar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, en el cual dice que la discapacidad psicosocial tiene unas características diferentes a todas las discapacidades y que puede presentarse incluso en otras discapacidades y también en altas capacidades. Bueno, en cuanto a los lineamientos de educación superior inclusiva del 2013, contempla que las personas con discapacidad como grupo prioritario para el acceso, la permanencia y la graduación bajo principios como la integralidad, la pertinencia y la calidad. En cuanto al decreto 1421 del 2017, reglamenta en el marco de la educación superior inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.
La Ley Estatutaria 1618 del 2013 da las directrices sobre la educación superior, y en el artículo 11 mencionan que se debe asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y sin discriminación y en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades que los demás. La Ley Estatutaria, la Ley 1616 del 2013, la Ley de Salud Mental, se promulga en fin de garantizar los derechos de la salud mental. Además, en el artículo 6 del título 11 dice pues el derecho a acceder y a mantener el vínculo con el sistema educativo y no ser excluido por causa de un trastorno mental. Bueno, en cuanto al marco conceptual, también empezamos desde el modelo social que define la discapacidad desde sus efectos y sus construcciones a nivel social, y asume la discapacidad como una condición de opresión. Esta es impulsada entonces por los movimientos de vida independiente. Este modelo, además, finalmente reivindica los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto al enfoque de derechos, hablando desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, permite el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y entiende que la persona con discapacidad tiene unas deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, y por eso se presentan diversas barreras y limitaciones en la participación en el medio. Además, la diferencia entre la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Bueno, en cuanto a las concepciones con discapacidad, también hay en torno a eso unas concepciones de peligrosidad o de locura. La discapacidad psicosocial se asume que dicha discapacidad no es solo el déficit como parte de la enfermedad mental, sino que es el fruto de las limitaciones de las personas para interactuar y participar con el medio, teniendo en cuenta que se identifica un trastorno mental pues asociado a la individualidad como tal. Desde el modelo médico también se hace el abordaje desde el campo de la salud, como la red de servicios, apoyos y los tratamientos médicos. Además, eso aplica siempre y cuando los problemas de salud estén asociados con la discapacidad. Bueno, un aspecto que es muy importante mencionar es la Asociación Americana de Psiquiatría, que esta a su vez tiene su herramienta de trabajo en el DSM-5 y aborda los trastornos de la infancia, la adultez y la adolescencia. Y además en esta se menciona los trastornos de la salud mental de la adultez en su manual, que es un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, en cuanto al modelo biopsicosocial, el significado de educación superior se encuentra desde la Ley 30 de 1992, los derechos públicos que se tienen en la función social, y se habla de la educación superior inclusiva, tiene como fin las prácticas, las culturas, la política que sean inclusivas. El enfoque diferencial, cuya necesidad radica en las individualidades de la población y de la atención de todas las personas que se encuentren en riesgo de exclusión del sistema educativo. Cuando hablamos de permanencia también hablamos del proceso que vive el estudiante al ingresar, cursar y culminar su plan de estudios en determinado tiempo pues para ello. Y la deserción como una situación que enfrentan los estudiantes cuando aspira y no logra culminar el proyecto educativo en determinado tiempo. Además, hay una inactividad académica durante 2 semestres. En cuanto a la metodología, es una investigación cualitativa enmarcada en la hermenéutica crítica a través de la investigación-acción. Para ello se dieron 3 acciones desde el taller del pensamiento, las cuales fueron el diplomado, en la jornada formativa y de sensibilización y el acompañamiento con los estudiantes. El diplomado se realizó con 8 docentes, 2 hombres y 6 mujeres de facultades como Educación, Derecho, Ingeniería, Artes y del Instituto de Bibliotecología y Educación Física, y un coordinador de Bienestar de Ciencias Exactas. El acompañamiento se dio a 2 estudiantes y un aspirante. Se dio individualizado y también se hicieron encuentros grupales. En cuanto a la jornada, estuvo también una jornada dividida en 2 partes. La primera parte fue la conferencia y la segunda parte fue la jornada formativa e institucional dentro del campus universitarios a la comunidad universitaria.